noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal internacional de noticias de latino para latinos. Soy Idania Chirinos y es un placer y un compromiso acompañarlos a esta hora. Los venezolanos continúan en protesta y la violencia tampoco parece detenerse. Hoy, Caracas, la capital, amaneció con barricadas en puntos neurálgicos de la ciudad y esta misma situación se reportó a nivel nacional en varios estados: Táchira, Mérida, Trujillo, Puerto Ordaz, Anzoátegui. Nuestro corresponsal Carlos Eduardo Sánchez tiene más información. Carlos, buenas tardes. ¿Qué tal, Idania? Muy buenas tardes. Con barricadas como esta que vemos al fondo, amaneció Caracas y el interior del país. Tenemos reportes, amigos televidentes, de los estados Táchira, Mérida, Zulia, Lara, Carabobo, Aragua, pues donde los ciudadanos, los opositores, en este caso al gobierno de Nicolás Maduro, salieron a las calles a manifestar su rechazo a las políticas del gobierno, su rechazo a la represión imprimida en este caso por cuerpos de seguridad del Estado durante las manifestaciones que han desarrollado estudiantes y sociedad civil a lo largo y ancho del territorio nacional durante las últimas 2 semanas. Noticia pues de rechazo en este caso para los estudiantes y los manifestantes: la muerte de 2 personas más, una en el estado Táchira, un joven que le dispararon en la cara pues con perdigones. La Guardia Nacional cayó desde un segundo piso y murió. Su madre culpó puntualmente al gobierno de lo que a su hijo le sucedió. Hay que destacar también que también se reporta la muerte de otro joven en la ciudad de Cagua, en el estado Aragua. Esto es en la región central del país, producto de balas que fueron aparentemente o presuntamente, es lo que se denuncia desde esa zona del país, disparadas por grupos afectos al gobierno que están pues actuando en este tipo de manifestaciones para dispersarlas. Hay que destacar también que a esta hora todavía se mantienen algunas protestas, no solo acá en Caracas, sino en el interior del país. La situación, por supuesto, Idania, amigos televidentes, en el estado Táchira y Mérida, donde hay una mayor presencia militar ordenada por el gobierno de Nicolás Maduro, pues mantiene molestos a los estudiantes, a los manifestantes que siguen en las calles, luchando, según ellos, por una Venezuela libre. Hay que destacar también que se ha presentado una situación de tensión en la casa del general Ángel Vivas. Se mantiene allí atrincherado, resistiéndose a una orden de captura, orden que públicamente hizo a través de una cadena nacional de radio y televisión Nicolás Maduro, en este caso desde el Palacio de Miraflores. Pues la gente sigue en la calle, mucha tensión, hay mucha molestia por la muerte de 2 jóvenes más y la oposición ha cerrado filas en torno a la protesta ciudadana en las calles y el rechazo a la represión. Hay que destacar también que el líder opositor Enrique Capriles no sabe si asistirá por fin a reunión de gobernadores en el Palacio de Miraflores, porque no se va a tratar el tema de la violencia, el tema de los presos políticos, que es lo que exige la Mesa de la Unidad Democrática, la liberación inmediata de Leopoldo López y los estudiantes que se encuentran detenidos en todo el país, producto de las manifestaciones que se han dado a lo largo de las últimas 2 semanas. Yo me voy a despedir a esta hora desde la capital venezolana con estas imágenes. Barricadas como estas, repetimos, amanecieron así en muchas calles de Caracas y del interior del país. Y Dania, buenas tardes. Buenas tardes. Como esta y otras peores. Esto comenzó muy de madrugada, sobre las 4 de la mañana, hora de Venezuela, 4:30, y hay varias fotografías que muestran cómo incendiaban, digamos, objetos allí en las barricadas. Ahora, como pareciera ser lo cotidiano en todos estos días de protesta, hoy también ha terminado de manera violenta. Se ha conocido la muerte de otro ciudadano en el estado Táchira. Se trata de Jimmy Vargas, de 34 años. Jindri Vargas, hermana de este joven, conversó con el informativo de NTN 24, confirmando esta noticia que se conoció hace un par de horas. Esta mañana pues nos levantamos porque se empezaron a escuchar los gritos de la gente de los edificios cuando los empezaron a atacar, como 8, 7:30, 8 de la mañana, con las bombas de gas y perdigones. Entonces yo estaba en mi casa y vinieron unas personas a tocar el timbre, eran 2 muchachos, para avisarnos que mi hermano lo habían atacado y que lo habían traído de emergencia a la clínica San Sebastián.
los muchachos que estaban con él vieron que cuando los guardias empezaron a atacar y le dieron un perdigonazo en el ojo y una bomba de gas se la metieron por la nariz y perdió el equilibrio y se cayó del segundo piso. Tuvo trauma craneal, trauma de tórax y todo en la izquierda. Y en un conmovedor testimonio, la madre de Jimmy Vargas también dio cuenta de lo ocurrido el día de hoy. Que Maduro y su entorno me lo mataron. Ellos fueron los que me lo mataron, ellos dieron la orden para que me lo mataran. Ellos son los que están matando a toda Venezuela, y yo voy a salir a luchar por mi hijo murió como un héroe, luchando por su país, por la libertad de su país. Por eso, Dios mío, lo grito en el mundo entero, que vengan ahora por mí, que vengan a matarme ahora a mí. Eso es todo, señores, que vengan a matarme. Y que la Santísima Virgen, yo estoy pasando el dolor que pasó la Santísima Virgen por su Hijo Jesucristo, y que Dios me dé valor para luchar por mi hijo. En Venezuela, el papel de los reporteros ciudadanos ha sido vital para recopilar testimonios gráficos de lo que ha estado sucediendo. Con los videos que circulan en las redes sociales, pues nada, digamos, queda oculto. Esto es lo que ha sucedido en las últimas horas en el estado Táchira. Las imágenes que verán a continuación han sido capturadas por quienes de una u otra manera han sido testigos de estos eventos, han estado allí en el momento en que han estado ocurriendo. Esto fue el sábado por la noche en el estado Táchira, uno de los estados más sitiados según los testimonios que pueden recogerse. San Cristóbal, estado Táchira, sábado 22 de febrero, minutos antes de caer la tarde. A través de un altavoz llega una última advertencia de la Guardia Nacional Bolivariana. Presagio de lo que está por venir. El hombre detrás del lente, que lo registra todo, describe. Están disparándole a los edificios, son zona residencial. Aquí vive una niña de 9 meses y están disparando bombas lacrimógenas que da gusto. Este no es el único ataque registrado cometido por las fuerzas de seguridad venezolanas. Horas más tarde, también en San Cristóbal, Táchira, desde un edificio residencial queda en evidencia otra persecución a civiles. ¡Coño! La impotencia se traduce en desesperación. ¡Suéltalo! Desesperación que se convierte en un grito de clama por la libertad. ¡Suéltalo, suéltalo! ¡Déjalo! Voz que hace eco en toda Venezuela. Barquisimeto, estado Lara. Una tanqueta de la Guardia Nacional Bolivariana asedia a un grupo de manifestantes. Los testigos del hecho gritan conmocionados. Tratan de auxiliar a las víctimas indicándoles que huyan, pero el acoso es incesante. ¡Corran! Persecución asfixiante que también ha tenido lugar en Caracas. El ejercicio del derecho a la protesta es coartado por la vía de la represión. Gases lacrimógenos y perdigones invaden el aire de la urbanización Altamira. 4 registros diferentes, una misma realidad. Las fuerzas de seguridad atacan a quienes se oponen a Nicolás Maduro. La red está colmada de videos como estos cuya autenticidad aún está por confirmarse independientemente. Sin embargo, son evidencias suficientes sobre la realidad en las calles de Venezuela. Bien, esto es parte de las imágenes que circularon a través de las redes sociales y que también recibimos en nuestro hashtag #reportero24. Habían imágenes también de la Plaza Altamira. Todo ocurría después de lo que fue, digamos que, la gran marcha que se realizó en Caracas, la gran marcha de la oposición, también la marcha del oficialismo. Más adelante les vamos a presentar un resumen. Ahora, otro hecho que causó conmoción ocurrió ayer domingo y como tantos otros fue filmado. El general venezolano en situación de retiro, Ángel Vivas, decidió atrincherarse en su casa luego de que Nicolás Maduro ordenara su captura tras acusarlo de incitar a la violencia. A este militar retirado lo vimos desde su residencia en el este de Caracas, fusil en mano.
amenazando abrir fuego a los uniformados que intentaran detenerlos. Vivas denunció penetración en las Fuerzas Armadas Bolivarianas por parte de agentes cubanos. Pero yo no me voy a entregar y no voy a permitir que entren a mi casa por la fuerza. Así es. Si lo hacen, ejerceré el derecho de defensa. A la legítima defensa. Que me metan preso a mí. Mira cómo se ríen esos que me metan preso a mí por una aberración como esa es un acto criminal y no lo acepto. No me rindo ante el invasor cubano ni ante el traidor que le sirve. Gracias. Es parte de lo que decía el general en el día de ayer, pero está con nosotros y quiero agradecerle estos minutos al general en situación de retiro, Ángel Vivas. Esa imagen que ustedes vieron, esas palabras, dio la vuelta al mundo a través de las redes sociales. General, muchísimas gracias por acompañarnos. Comienzo preguntando, ¿por qué considera usted criminal el que Nicolás Maduro haya dictado, por así decirlo de alguna manera, un auto de detención en su contra? No hay un proceso de por medio, pero digamos que él dio la orden de que fuesen a buscarlo. Muy buena tarde. Buenas tardes. Vengo para toda su teleaudiencia en los del Caribe y Latinoamérica. Es un gusto estar nuevamente ante sus cámaras. Considero que es un acto criminal porque la orden de detenerme fue emitida en cadena de radio y televisión, violando todos los previstos en el ordenamiento legal. Y en sentido, pues, la parte jurídica, la fundamentación jurídica de lo que yo me vi obligado a hacer, eso se le podría explicar mejor a mis abogados. Pero en esencia, lo que yo hice ahí fue defender mi casa y mi familia de un asalto criminal del que estaba siendo objeto, puesto que la intención era sacarme por la fuerza, penetrar en mi casa para sacarme por la fuerza, no sé con qué intenciones criminales, y también dejar y humillar a mi familia. Eso yo no lo puedo permitir. Y respecto a la fundamentación legal, pues mis abogados son las personas indicadas para que le puedan dar la explicación que ustedes necesiten. General, más allá de la fundamentación legal, creo que el acto de que usted se atrincherara para defender a su familia, por considerarlo, lo que usted ha dicho, un acto criminal, una injusticia, usted habló de lo que fue la Fuerza Armada a la que usted perteneció y la Fuerza Armada, que por cierto, hoy vemos de alguna manera en la calle reprimiendo a la población. Usted ha denunciado que la Fuerza Armada estaría permeada por agentes cubanos. Muchos años ya. Y no soy el único que lo ha denunciado. Hay muchísimas personas que han hecho denuncias, han presentado pruebas militares, civiles, de la penetración y el control cubano sobre Venezuela. Tenemos que recordar que esto tiene antecedentes. Desde que Fidel Castro llega al poder en Cuba en 1959, amparándose bajo las faldas de la Unión Soviética, desvía sus ojos hacia Venezuela, la inmensa riqueza de Venezuela, una nación extremadamente rica en recursos naturales, pero con una población en su mayoría ignorante, y entonces pues vieron un objetivo bueno ahí, lucrativo, particularmente el petróleo de Venezuela. Entonces empezó una agresión armada, una guerra que duró 10 años. Hay que recordar que Venezuela, el gobierno de Venezuela, en el año 1962, si mal no recuerdo, presentó toda la documentación de esos expedientes ante la Organización de los Estados Americanos, y Cuba fue condenada por agredir militarmente a Venezuela. Fue expulsada del sistema interamericano por ser un Estado altamente hostil, agresor, particularmente con Venezuela. Pero eso no fue suficiente, porque Cuba continuó agrediendo militarmente a Venezuela. Le repito, una guerra que duró 10 años. Por ejemplo, uno de los hechos armados
de Cuba en contra de Venezuela fue la invasión de Machu Picchu, donde unidades navales, personal, guerrillero, terrorista entrenado en Cuba junto con Fuerzas Armadas cubanas, fueron entrenadas en Cuba y fueron acompañadas por Fidel Castro personalmente, que estaba a sus mexicanos, donde los despidió y los arengó en contra de Venezuela. Una de las frases que usaba Fidel Castro en la arenga era la siguiente, voy a hacerlo así textualmente, dirigiéndose a los combatientes que iban a venir aquí a invadir a Venezuela. Los FARC, llevan AK-47 porque es más liviano. Los FARC, eso se los quitan a los soldados de Venezuela cuando los maten. Los FARC los tienen los soldados del ejército de Venezuela. Fin de la cita. En esa invasión de Machu Picchu fue neutralizada por el ejército de Venezuela precisamente. Fueron capturados los cubanos y en general eso fue detenido, ¿no? Inmediatamente después de eso, que fue en mayo de 1967, Venezuela nuevamente se queja ante la Organización de los Estados Americanos, que emiten una orden de una investigación en Venezuela. El 24 y 25 de junio vino personal de la Organización de los Estados Americanos a hacer una inspección aquí y comprobaron que era exactamente una agresión que había sido objeto de Venezuela por parte del Estado marxista-leninista cubano, propiedad de los sanguinarios ancianos Fidel y Raúl Castro, y emitieron una condena. Pero todo se quedó en formalidades, en condenas. Ahí se cometió el error, que yo todavía no encuentro una explicación por qué se hizo. En ese entonces no se invocó el TIAR, que es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, y pues siguió transcurriendo el tiempo y Cuba atacando a Venezuela, hasta llegar el 27 de febrero de 1989, el famoso Caracazo, en el cual cuando recibió la presidencia de la República el señor Carlos Andrés Pérez, de una manera inexplicable, puesto que Carlos Andrés Pérez había sido ministro de Relaciones Interiores, Rómulo Betancourt, que fue en la época donde estaba Venezuela en pleno combate con la fuerza de Fidel Castro aquí dentro de nuestro propio territorio, pues uno no se explica por qué Carlos Andrés Pérez invitó a Fidel Castro, pero lo cierto es que lo hizo. Y cuando llegó a la toma de posición de Carlos Andrés Pérez, vino con como 300 terroristas de nivel y como con una cantidad enorme, 30 containers o más, no creo, con armamento, munición, material y equipo. La intención era tomar Venezuela militarmente, lo que no había podido hacer en los años 60. Después de que pasó ese evento de la toma de posición de Carlos Andrés Pérez, se produjo el Caracazo, que fue el 27 de febrero de 1989. Eso fue detenido por el ejército de Venezuela. Todo el mundo fue neutralizado. Pero siguieron las agresiones de Fidel Castro, de manera infiltrando gente en las Fuerzas Armadas y en diferentes tipos, en diferentes estamentos del sector político. Recordemos que la política de pacificación del doctor Caldera, cuando se implementó en el año, en su gobierno, se cometió el grave error de todas las personas que habían estado combatiendo durante 10 años bajo la bandera cubana a las órdenes de Fidel Castro contra su propio país. No solamente fueron a la cogencia de la política de pacificación, fueron perdonados, sino que aquellas personas que habían cometido crímenes de lesa humanidad, como entre ellos están del asalto al tren del Encanto, una masacre que hubo ahí, pues esas personas, en vez de ir a juicio por crímenes de lesa humanidad, fueron al gobierno. Hoy eran perseguidos por terrorismo y el día de mañana eran autoridades, eran senadores, diputados, candidatos a alcaldes, a gobernadores y una persona que es terrorista al día siguiente es autoridad sobre, inclusive los oficiales del ejército que los están persiguiendo y los están derrotando. Así es que pues llega a esa, en ese sentido sigue avanzando el tiempo. Fidel Castro con su gente que la tienen infiltrada dentro del gobierno, sigue tratando de manejar la situación política en Venezuela, desestabilizando para tomar el poder, y se generan los dos famosos intentos de golpe de Estado del año 1992. Uno el 4 de febrero con Hugo Rafael Chávez Frías al frente, y el otro, donde estaba la misma gente, el 27 de noviembre del mismo año, 1992. En ambos intentos de golpe de Estado, el ejército de Venezuela los contuvo, las Fuerzas Armadas venezolanas los contuvieron, todos fueron presos, los metieron presos.
Las Fuerzas Armadas institucionales venezolanas nos metieron presos a todos, pero ¿qué pasó? El gobierno del señor Carlos Andrés Pérez liberó la mitad y después el gobierno del doctor Caldera, el segundo gobierno del doctor Caldera, liberó al resto. Entre ellos Hugo Rafael Chávez Frías. Y no solamente hicieron eso, sino que además cometieron la aberración de permitirle ser candidato a la presidencia de la República. Entonces, evidentemente aquí no es que es una injerencia cubana, es una guerra que está viviendo Venezuela, una guerra encubierta, solapada, con la complicidad de muchas instancias, instituciones y países en el mundo, que está terminando lamentablemente en esto. Ahora, general, usted ha llevado la línea histórica de lo que usted considera ha sido, digamos, el trabajo de Cuba a lo largo de los años por llegar a Venezuela y penetrar sus Fuerzas Armadas. Es decir, pero hasta el indulto que el presidente Caldera le diera a Hugo Chávez, ya sabemos que fue candidato y llegó a la presidencia, digamos, esto se concreta de alguna manera y con autorización, digamos, de las fuerzas gubernamentales. Hasta ese momento, de todas maneras, la Fuerza Armada venezolana había mantenido la institucionalidad. ¿Qué pasa después que llega el presidente Chávez? ¿Por qué la Fuerza Armada permite ser permeada por cubanos? Bueno, lo que sucede es que para la llegada de Hugo Chávez al poder, ya los cuadros políticos estaban penetrados por Fidel Castro, por gente de él. Cantidad de personas que se llaman llamados de izquierda eran gente de Fidel Castro. Y si tú tienes en un país penetrado del sector político por un enemigo de tu país, es lógico que después el sector militar, los cuadros militares... Bueno, por los supuestos de la parte política son los que tienen realmente el poder del Estado. Entonces ahí fue mucho más fácil la penetración de las Fuerzas Armadas. El mismo hecho que le permitieran a Hugo Rafael Chávez Frías lanzarse la candidatura a la presidencia de la República, es, digamos, el primer hecho, yo diría, aberrante, degeneró en toda esta situación que tenemos en la que las Fuerzas Armadas están en la calle, este estado de violencia terrible, muy doloroso para mí como padre de familia, porque son nuestros estudiantes los que están en la calle, nuestros hijos. Hace poco me dieron la noticia y las imágenes de un muchacho que lo mataron con un tiro en la cara, un muchacho, y sale la madre, uno llorando, o sea, sinceramente yo me identifico mucho con la señora y es terrible, esto es consecuencia de eso. Ahora, lo peor es que usted ve, como usted me dice, las Fuerzas Armadas, que las armas que tienen son para defender a los ciudadanos, la ve con mucho dolor, usted las ve, que están usándola contra los ciudadanos. Y lo peor de todo es que eso está siendo manejado desde afuera, por otro país que tiene intereses, no en el pueblo de Venezuela, sino los intereses en los recursos de Venezuela. Ahora, general, ¿usted cree, hay hipótesis que señalan, digamos que dentro de esta penetración que usted dice de la Fuerza Armada, hay gente que dice que muchos de estos funcionarios que se ven en la calle de Venezuela no son venezolanos, sino que serían cubanos? ¿Usted cree que esto es así o son venezolanos que simplemente han sido entrenados ahora para esto, que han crecido, digamos, adentro de una concepción diferente de la Fuerza Armada? A considerar. Primero, qué cantidad de personas que están siendo enviadas a Cuba, venezolanos, que son entrenados ahí para que después vengan a servir a Cuba en contra de su misma patria, de su país. Envenenándoles el alma con una ideología criminal como es el marxismo-leninismo. No es que le diga yo que es una ideología criminal. El mismo Papa Juan Pablo II lo definió así en su último libro, que se llama Memoria e Identidad. El Papa Juan Pablo II lo define en ese libro, que es una doctrina criminal, y también la define como la ideología del mal. Entonces, esas personas que son llevadas de aquí a Cuba son adoctrinadas en contra de su propio país y vienen a ejercer la violencia. Un ejemplo de ellos son esos grupos criminales que se llaman los tupamaros, entre muchos que hay.
Y además de eso, usted puede, como dice, ver una simple trabajo de reportero, no sé cómo lo llaman, de calle. Usted puede constatar eso en las calles de Venezuela, la presencia de elementos cubanos y elementos que no son venezolanos extranjeros. Ayer, en la parte que me hicieron a mi residencia, muchas personas identificaron individuos que presuntamente son cubanos. Hay una, claro, por los medios de comunicación de Venezuela no circula nada, todos están en silencio, callan y no cumplen con el sagrado deber que yo considero que es un medio de comunicación informado. Pero existen afortunadamente las redes sociales, que es la única vía en la que actualmente se están viendo el mundo lo que ocurre en Venezuela. Entonces sí, ciertamente hay muchas maneras de verificar que los cubanos están metidos aquí, están llevando por hay cantidad de denuncias en los sentidos, están reprimiendo a la gente, están reprimiendo a nuestros estudiantes. O sea, Cuba, que estuvo en los años 60 aquí, derramando la sangre de nuestro pueblo, ha vuelto y está otra vez su gente derramando la sangre. Y no solamente de nuestro pueblo, sino de nuestros estudiantes, nuestros muchachos, de nuestros hijos. Y eso es terrible. General, ¿cuántas personas en la Fuerza Armada piensan como usted? Es decir, ¿los que piensan como usted están fuera? ¿O hay gente que piensa como usted y está dentro? Bueno, en este estado, tragedia nacional, yo pienso, en primer lugar yo no le puedo por otras personas que nos siguió, pero sí estoy seguro que hay mucha gente que si está engañada para la Fuerza Armada Nacional, muchos oficiales, que si no estaban engañados ya han tenido suficiente tiempo y suficientes elementos para hacer determinar que esto no es lo correcto. No puede ser que nos estemos matando entre nosotros mismos y por nada, o sea, para manejar por un extranjero. Y son los estudiantes. No puede ser que todos los días están cayendo jóvenes. Jóvenes son los que están cayendo. Esto hay que detenerlo. La causa es esa violencia que viene generada, no solamente hacia Venezuela, sí. El veneno del Estado marxista-leninista, de ese Estado altamente hostil, terrorista y narcotraficante, es generado desde Cuba y eso ha afectado a muchas naciones, entre ellas Colombia. General, vayamos ya a su caso particular. Le va a buscar esta comisión en el día de ayer, usted dice que no se entrega, se apertrecha y que usted va a defender su casa, su familia, su honor. ¿Cuánto tiempo piensa usted, digamos, permanecer apertrechado? ¿Cree usted que el gobierno va a permitir que usted se quede allí? Es decir, los vecinos le han defendido, pero ¿está usted dispuesto a que lo maten, general? Yo estoy muy triste por todo lo que está pasando en Venezuela. Ciertamente corro un gran riesgo. El hecho de haberme visto obligado a hacer lo que hice ayer fue precisamente eso, para evitar que me mataran. Y claro, ante lo que me está pasando a mí, lo que está pasando en el país, cada rato me llegan imágenes de un muchacho muerto, una persona herida, esas imágenes terribles que vi por internet del joven que mataron en mi tierra natal, San Cristóbal, con un... Es terrible, y entonces pues eso me lleva a pensar que es más importante el país. Si bien estoy preocupado por mi propia seguridad, porque sé y estoy muy seguro que esa gente me quiere matar, pues yo creo que debo estar mucho más preocupado por mi país. ¿Por qué? Porque ese es el futuro de mis hijas. Yo soy un hombre que estoy llegando a los 60 años. No sé cuánto tiempo de vida me tiene deparado Dios, pero yo no quiero que ese futuro lo tengan mis hijas, ni los hijos de todos los venezolanos. Entonces, por eso es que me arriesgo y veo a ver qué puedo hacer. Porque en línea general, como usted ya me dice cuando hace la introducción de esta entrevista, en línea general yo soy un general retirado, soy un oficial retirado. En este momento soy un civil, pero antes que todo soy un padre de familia. Al tener que tomar un arma para defender mi casa, la integridad de mi familia, lo hice precisamente eso, como padre de familia. Ahora, ¿no tiene usted miedo precisamente como padre de familia que en una incursión a su casa para llevárselo usted pueda pasarle algo a algún miembro de su familia, a sus hijas, como usted señala?
Es un temor que tengo, pero ya en ese sentido esto he tomado medidas. Realmente yo, cuando esta situación venía escalando, esta agresión en contra mía, que le dieron las órdenes de meterme preso de esa manera, yo traté de que mi familia se fuera, porque afortunadamente tengo amigos, y no solamente amigos aquí leales en Venezuela, sino en muchas partes del mundo. Y pues mi esposa y mis hijas decidieron quedarse con su papá, con mi esposa con su esposo y mis hijas con su papá. Y estoy muy preocupado y bueno, estamos tratando pues, de resolver eso y espero que todo salga muy bien, pero realmente me preocupa más es el futuro del país, el futuro de nuestros hijos. Ahora, dentro de esta situación que se está viviendo y dentro de esa preocupación suya, le hago una última pregunta, o mejor dicho, ¿qué le dice usted a la comunidad internacional que para muchos no se ha pronunciado como debería en torno a la violación de derechos humanos que se está presentando en Venezuela? ¿Y qué le dice usted al pueblo venezolano que le escucha a través de las pantallas de NTN 24? Bueno, al pueblo venezolano yo le digo que ya se debe de detener esta matanza, que nos estamos matando nosotros mismos y están cayendo son nuestros muchachos, nuestros hijos. Esto hay que detenerlo. ¿Cómo detenerlo? Tenemos que echar a Cuba de Venezuela. Tenemos que entender todos los que estamos metidos en este conflicto que estamos siendo manejados por un Estado que tiene intereses en nuestro dinero, en nuestro petróleo. Yo creo que los venezolanos tenemos que rescatar la república libre, democrática e independiente que fue fundada en 1811 por nuestros libertadores encabezados por el generalísimo de mar y tierra, don Francisco de Miranda, que son los mismos libertadores de Colombia, por cierto. Y tenemos que rescatar la república. Esa es la única manera, pero para poder rescatar la república tenemos que echar a Cuba de Venezuela. Y una vez que nosotros rescatemos esa república y podremos buscar la manera de que nos gobernemos, que las decisiones, el futuro del pueblo de Venezuela sea tomado por los venezolanos, que no sea injerencia de otro país, de ningún país, no solamente Cuba, sino ningún país, ningún otro poder extranjero, que los venezolanos nosotros decidamos cuál va a ser nuestro futuro, el futuro de nuestros hijos, y ahí hay que aclarar que sean todos los venezolanos, no un solo venezolano que se adueñe de la representación de los demás y del poder, sino que sea un país verdaderamente democrático, donde todos los ciudadanos tengan la capacidad y el poder de seleccionar a las personas que lo gobiernan. Las personas que lo gobiernan, que sean verdaderamente ciudadanos, no súbditos, y eso solamente se hace rescatando la república. ¿Y a la comunidad internacional, general? A la comunidad internacional, yo, pues realmente lo que yo pienso es que hay muchos estados que se han hecho cómplices y son cómplices de lo que está sucediendo y responsables de lo que está sucediendo aquí. Realmente no sé si pedir ayuda porque yo creo que los venezolanos debemos resolver nosotros mismos nuestra situación y la vamos a resolver. Nosotros vamos a arreglar esta cosa, pero yo le exijo, yo no le pido nada a la comunidad internacional, le exijo que termine la complicidad ante la situación que está pasando en Venezuela, porque eso le puede pasar a cualquier país. Está pasando en Venezuela, pero mañana puede pasar en Colombia, mañana puede pasar en cualquier otro país de Latinoamérica. Y todos tienen que entender que no se puede aceptar esa complicidad con el Estado terrorista y narcotraficante cubano, que eso tiene que detenerse, que la gente tiene que reconocer que Cuba está interfiriendo en Venezuela de una manera criminal y no ser cómplice de ese Estado, de esa dictadura sanguinaria ejercida durante muchísimos años por dos ancianos, repito, sanguinarios, que son Fidel y Raúl Castro Ruz, por esa monarquía, porque realmente es una farsa. Por eso es que yo hablo de la complicidad de toda la comunidad internacional, es una verdadera farsa, porque realmente parece una monarquía comunista, donde Fidel Castro, cuando ya casi está que no puede, a punto de morirse,
entrega el poder a su sucesor en la línea del trono marxista cubano, que es el de Raúl Castro. Y se ve tan clara la ambición de esos sanguinarios ancianos que Fidel Castro, que está muriéndose, que no puede ni caminar, todavía preserva poderes del Estado para él. Se ve que ni siquiera muriéndose queda alejarse del poder. Entonces, yo pienso particularmente también que las naciones de América tienen que unirse para destruir esa dictadura genocida, criminal, que es ese Estado marxista-leninista cubano, porque es una vergüenza para América, para el mundo. Quiero darle las gracias al general del Ejército en situación de retiro, Ángel Vivas, por estar con nosotros y compartir en la tarde de NTN 24. El general que ayer lo viéramos en video, hemos visto muchísimo las imágenes a través de las redes sociales, que decidió apertrecharse en su casa y defender, como él lo ha dicho, su casa, su familia, su honor. General, muy buena tarde, gracias por estos minutos con NTN. Muchas gracias, Irania. Bien, una entrevista, digamos que larga, como para saber exactamente lo que está pensando este hombre. Hay en Venezuela quien sostiene que el gobierno en algún momento va a entrar en la casa y va simplemente a detenerlo. Ahora bien, hay dos realidades en el país. Una ve el oficialismo y una ve la oposición. Acabamos de ver a Enrique Capriles Radonsky. Dentro de unos minutos les presentamos un resumen de lo más importante que decía. Hoy había un consejo, una reunión en Miraflores, un consejo federal, y el líder de la oposición ha dicho que no va a ir. Estas son imágenes que veíamos de esta concentración que se realizó en Caracas el día sábado. Tuvimos convocatoria también en más de 150 ciudades y en paralelo también Maduro realizaba una concentración en Caracas. Hoy igual Nicolás Maduro recibió a los motorizados, invita al carnaval, lo vimos bailando, mientras que otra parte del país pues simplemente está llorando estos muertos que parecieran no ser reconocidos por el oficialismo. Daniel Bernagui, doctor en Ciencias Políticas, profesor de la Universidad Simón Bolívar, está con nosotros. Doctor Bernagui, buena tarde, gracias por acompañarnos. Difícil situación la de Venezuela. Es una crisis que pareciera aumentar con los días. Hay un sector que da cuenta de ella, digamos, cada hora, y hay otro sector, el oficialismo, que nos dice que no pasa nada, todo está bajo control. ¿Qué está ocurriendo en Venezuela? Bueno, buenas tardes. Yo creo que, y tengo incluso tristeza en decirlo, que en los últimos acontecimientos que han ocurrido, no solo en las últimas semanas, que son los acontecimientos visibles, sino en lo prácticamente cerca de un año ya desde que falleció el presidente Chávez, hay un conjunto de indicadores de naturaleza sociológico, politológico y económico que están haciendo ver que la sociedad venezolana se está acercando a parecerse a la sociedad de la ex Yugoslavia cuando cayó Slobodan Milošević, en Serbia específicamente, ¿no? Porque hay un problema de base en la sociedad venezolana, que es una sociedad que, como todos lo sabemos, está dramáticamente dividida. No solamente está dividida desde lo que se pudiera pensar que es una perspectiva ideológica, sino desde muchos otros puntos de vista. Está dividida porque hay una parte de la sociedad que, por ejemplo, recibe una atención especial de la parte de alimentación, que es la gente que tiene acceso a Mercal, mientras que hay otro grupo de la sociedad que no lo tiene. Tiene que buscar la comida en 3, 4, 5 grandes o pequeños automercados para conseguir algo. Hay un grupo de la sociedad que pareciera tener acceso a divisas para poder hacer importaciones, mientras que hay otro grupo de la sociedad que ni siquiera tiene acceso a las medicinas con lo cual salvar la vida. De la misma manera, pareciera que tampoco hay una forma de acercarse
a la sociedad como un todo, y entonces es una sociedad que se está dividiendo cada vez más en más aristas. Entonces, lo que se ha visto en las últimas, ya vamos para casi 2 semanas, es una manifestación explícita del descontento que hay en esta sociedad por parte de un gobierno que pareciera atender a ciertos grupos y no a otros, lo cual obviamente tumba cualquier comprensión del concepto de democracia. Ahora, digamos que el concepto de democracia implica diálogo, implica divergencia, implica distintas ideologías conviviendo bajo un mismo cielo. El concepto de democracia implica respeto hacia la oposición. El concepto de democracia implica disidencia dentro del propio partido de gobierno. El concepto de democracia implica respeto a los derechos humanos, y ninguna de estas aristas que he mencionado parecieran estarse cumpliendo en Venezuela. ¿De qué democracia entonces es la que menciona Nicolás Maduro? Sí, bueno, hay teóricos que han trabajado mucho a este respecto, y obviamente el modelo que nosotros seguimos es un modelo que es un error pensar que realmente lo está implantando el actual regente de la presidencia, Nicolás Maduro, porque realmente es una idea que viene del presidente Chávez, del expresidente, finado presidente Chávez, que es la idea de hacer una confederación cubano-venezolana, donde el sistema social y político es un sistema que, en el entendimiento de obviamente muchos autores que trabajan el tema, entienden como democracia el poder en las manos del pueblo, y eso, por supuesto, es un saco en el cual puede caber prácticamente cualquier cosa. En el caso de Cuba, que es el último de los bastiones junto con Corea, que realmente trata de hacer el ejercicio de un sistema comunista, realmente no usan esa palabra, sino usan el concepto de democracia. Yo creo que pareciera que el gobierno venezolano actual tiene en mente ese modelo de democracia, que es un modelo desinstitucionalizador, y eso quiere decir que es un modelo donde el ejercicio del poder del pueblo lo interpreta exclusivamente el más alto mando del gobierno, está apoyado por el estamento militar, no hay ningún tipo de separación de poderes, pero tampoco es permisible ningún tipo de disenso ni de manifestación de descontento o de opiniones contrarias a eso. Bueno, como le repito, hay autores que consideran que eso también se llama democracia, pero no es la concepción occidental de democracia sana, democracia inclusiva, de democracia que es tal en cuanto respete y proteja a las minorías. Porque si un sistema político no respeta y no protege a las minorías, pues mal podría llamarse democracia, se podría llamar cualquier otra cosa. Y estamos lamentablemente en presencia de eso, y por eso es que desafortunadamente recuerdo las últimas etapas de la Serbia de Milosevic. Bueno, y ya que usted habla de la Serbia de Milosevic, mucho se ha dicho, y le pido una respuesta muy breve. Ucrania y Venezuela. Ayer, por cierto, decía la primera combatiente, la esposa de Nicolás Maduro, que Venezuela no era Ucrania, porque si uno lee las redes sociales, uno ve que muchos venezolanos dicen, si Ucrania pudo, ¿por qué los venezolanos no? Bueno, ahí hay un tema geopolítico muy importante a ser trabajado, pero tiene que ver básicamente con el mundo multipolar, que ahí sí tengo que recordar que el finado presidente Chávez lo mencionó muchas veces y no puedo quitarle razón. El mundo se ha convertido en multipolar, y en Ucrania tiene muy cerca a Rusia y tiene muy cerca a Putin. Entonces, Ucrania realmente está en el centro de una Europa donde hay que mostrar fuerza entre distintos balances, entre lo que es la Unión Europea, por un lado, y lo que es la ex Unión Soviética, la actual Rusia, que, bueno, podrá haber cambiado de nombre, pero no de algunas prácticas políticas. Entonces, ¿qué pasa con Venezuela? Venezuela, básicamente, lo que ha pasado, en mi opinión hasta ahora, es que este petróleo que Venezuela produce
y que tiene 3 grandes grupos a ser repartidos. Uno es el consumo interno, otro es lo que se le vende a los Estados Unidos y otro es la cantidad de petróleo que se regala a países cómplices, ha hecho de que el panorama internacional cercano haya sido más, entre comillas, complaciente con la realidad política venezolana, porque el presidente Chávez y el presidente Maduro también han sido, entre comillas, hábiles de mantener ciertas apariencias del uso, por ejemplo, del tema electoral, y que a través de esa bandera se pretenda ver que en Venezuela funciona una democracia. Elecciones no tienen nada que ver con democracia. Claro. La elección es una herramienta que se usa en democracia, pero en Cuba hay elecciones a cada momento, y en la Unión Soviética había elecciones a cada momento. Pues quiero agradecer a Daniel Bernagui, doctor en Ciencias Políticas, profesor de la Universidad Simón Bolívar, por estar estos minutos con nosotros en la tarde. Muy amable. Por favor, encantado. Y para despedir esta parte del programa, quiero dejarles con un video de tantos que hay en las redes sociales o en YouTube de lo que fue la convocatoria que titularon SOS Venezuela el pasado sábado. Nosotros recibimos videos de Roma, Nueva York, nuestros corresponsales estuvieron también en Miami, Los Ángeles, Bolivia, Chile, pero creo que este resume lo que fueron todos. Los dejo con esto, vamos a titulares de la hora y venimos con más en la tarde de NTN 24.